el Apocalipsis de Juan, capítulo 1 y versículo número 8. Amén. Leemos la palabra de Dios de la manera en que está escrito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Lo vamos a leer una vez más, hermanos, solo ese texto. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. Yo soy el alfa y la omega. Ese es el tema que queremos disertar en esta noche. Ahora bien, Jesús es el principio y el fin. ¿Oyó eso? Jesús es el principio y el fin. Ahora, eso creo que es fácil de entender en apariencia. Sin embargo, las circunstancias que en la vida se le va presentando al creyente muchas veces le hacen perder de vista esto que estamos mencionando, que Jesús es el principio y que Jesús es el fin. Y por eso Él nos recuerda esta promesa poderosa, que Él es el alfa y la omega. Jesús es el alfa y es la omega. Ahora bien, a manera de introducción, en el ser humano siempre ha estado la inquietud o la curiosidad por conocer el mañana, por conocer el futuro, por saber qué ha de pasar en los postreros tiempos. Y en esa búsqueda, el hombre ha querido inmortalizarse a sí mismo. Han hecho monumentos, han hecho estatuas para ser recordados en la historia por las futuras generaciones. Sin embargo, en los propósitos y planes de Dios no hay nada al azar, no hay nada a la suerte, no hay nada de casualidad. Ya todo ha sido establecido, predestinado por el propósito eterno de Dios, que es que su voluntad prevalezca en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero en su misericordia y en su gran amor, de alguna manera Dios ha querido compartir con la humanidad, compartir con el ser humano esos planes a futuro. Y por ello es que el Apocalipsis es escrito. En este momento, cuando este libro se está escribiendo o se le está revelando al discípulo Juan, la iglesia está siendo perseguida. Los discípulos ya murieron, incluyendo Pablo. Ya no hay apóstoles. Los mataron. Y la iglesia ha sido esparcida por todas las partes de aquella época. Y entonces se levanta la voz de Dios, revelándosele a este hombre Juan, para consolar a la iglesia y asegurarles que lo que están viviendo no ha escapado del control de Dios, que no se le ha salido el mundo de las manos al Señor y que se equivocó Dios en lo que dijo. No, les está escribiendo para traerles consuelo, para traerles esperanza de que las cosas tienen un propósito en los planes de Dios. Y aunque el momento sea de angustia, de tribulación o de dolor y quizás hasta de muerte, aún eso Dios lo permite para cumplir su voluntad, para cumplir sus planes en la vida del creyente, aunque no nos guste vivir eso. Y como le mencionaba, es una revelación de Dios al hombre. No es algo aprendido por otro hombre, sino que Dios se lo revela a sus hijos. Y en su misericordia, Dios utilizó hombres y mujeres que de alguna manera venían anunciando estos tiempos, lo que la Escritura llama los tiempos finales o los postreros tiempos, que son los tiempos que usted y yo estamos viviendo hoy en día.
Ahora, hubo un rey, creo que usted lo conoce, lo ha leído en la escritura, en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor. Este hombre logró expandir sus territorios en muchas partes de aquella época. Su imperio fue grandísimo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo estaba utilizando a él para ese propósito. Y entre esos propósitos estaba darle un castigo o una lección al pueblo de Israel. Eran esclavos de Nabucodonosor. Y en esa esclavitud había llegado Daniel y muchos hombres ilustres de Israel. Pero mire qué tremendo, que a este hombre Nabucodonosor, él tiene un sueño. Y el profeta Daniel le explica que ese sueño era una revelación de Dios a Nabucodonosor, a un rey impío, acerca de lo que vendría en el futuro. Por eso no podemos ser ajenos o no podemos ser evadir que las autoridades o los gobernantes de alguna manera cumplen el propósito de Dios. El problema es que nosotros nos fijamos en el gobernante, en el utensilio, en el instrumento y no en el Dios eterno que está cumpliendo sus propósitos. Yo no sé si alguna vez usted ha ido a una clausura. Yo creo que todos, ¿verdad? Y por lo general en las clausuras hay puntos artísticos, le llaman. En mi época, allá por los 90, hace rato, ¿verdad? Resulta que los puntos artísticos eran bailes folclóricos, hermana. ¿Sí? Bailes, no recuerdo, las cortadoras, el carbonero, etcétera. Y uno estaba ahí viendo bien bonito cómo los niños o los jóvenes hacían su presentación. Hoy no, hermano, hoy es reggaetón para arriba. Imagínense qué tremenda la decadencia en la educación. Y ahí van nuestros hijos cristianos, ¿verdad? Están en el culto, pero en la clausura están allá haciéndole al perreo y a todo eso. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto, hermano? El punto es que detrás de ese escenario hubo alguien que organizó el grupo, que los ensayó, que los preparó, que organizó cómo iban a ir vestidos, qué es lo que iban a hacer, etcétera, la coreografía. Hubo alguien que los preparó, por lo general, la profesora o el profesor. Pero los padres están ahí, pasa el acto y le aplauden. Pero no saben lo que le costó estarse quebrando la cabeza al profesor o a la profesora para que los hipotes entendieran y le saliera bien. Pues así es Dios. Él es el que está detrás del escenario ordenándolo, organizándolo todo. Pero nosotros el aplauso se lo damos al hombre, pensando que él es el que hace las cosas. Y no, este hombre solo está cumpliendo los propósitos que Dios determinó para ese hombre, para esa época, para esa nación, como lo hizo con Nabucodonosor. ¿Sí? No es casualidad que esté ese presidente que el país tiene, hermano. Nos guste o no nos guste, tiene un propósito en Dios, porque Él es el que hace las cosas. Dios está detrás trabajando. Que no se nos pierda de vista eso, hermano. Por eso la iglesia tiene que orar por los gobernantes, porque van a cumplir el propósito de Dios. Nabucodonosor fue uno. Ahora, ¿cuál Dios? Porque en nombre de Dios se dicen muchas cosas. Hay gente que tira bombas, que hacen coches bomba en nombre de Dios. Pero ¿cuál Dios, hermano? Sí, ¿sabía usted eso? Que los atentados con bombas y todo eso lo hacen en nombre de Dios, hermano. Pero ¿cuál Dios? Porque hay que tener cuidado, hermano. Ahora, el Evangelio de Juan nos habla en el capítulo 12, en el versículo 49. Si gusta lo buscamos, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 49. Jesús habla y dice, mire, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mire, y es lo que espero en esta noche, yo también, hermano, no hablar mis ideas. Y dice acá, mire,
el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire qué interesante. Dios nos dice lo que hay que hablar y lo que hay que decir. Él nos da mandamiento. No es opcional, hay que hacerlo. Así que si Dios le está diciendo a usted que hable algo y no lo está hablando, Dios se lo va a demandar a usted. Pero si usted es obediente, va a hablar solo lo que Dios le dice que tiene que hablar. ¿Sí? Jesús se obedeció. Imagínense, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, pero Él se sujetaba al Padre para darnos un ejemplo de obediencia. Qué galán que si fuéramos nosotros, que nos sujetáramos a las autoridades, que nos sujetáramos al pastor, al Dios Todopoderoso. Pero no nos sujetamos. No nos sujetamos. El hermano dijo esto, pero yo voy a hacer otra cosa. Mire, no nos sujetamos. Y lo último, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos con esta palabra, con el Apocalipsis? Quiero que vamos a los Salmos, capítulo número 25. Esta es la introducción, hermanos. No hemos entrado al tema. Capítulo 25 y vamos a leer el versículo número 14. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, a los que le temen, hará conocer su pacto. Eso me aflige, hermano. Porque si yo le pregunto en esta noche, ¿usted sabe lo que Dios quiere hacer con usted mañana, pasado mañana, la otra semana? Creo que la respuesta es no, hermano, yo no sé. Pero dice que cuando Él tiene comunión íntima con los que le temen, a Él les hace saber su pacto, o sea, lo que va a hacer. Hace años, esto es verdad lo que le voy a decir, no es un invento. En Estados Unidos había un campesino, se llamaba David Wilkerson, muy conocido por el libro La Cruz y el Puñal. ¿Sí? Él evangelizó al autor de este libro. Y este hombre era un campesino. Pero allá en el campo, al estilo de David, conoció al Señor. Y Dios lo manda a la ciudad a predicar. Y la gente se burlaba de él por su apariencia y hasta por su forma de hablar. Pero cuando ese hombre empezaba a hablar, la ciudad se paralizaba, hermanos. Porque era tan lleno del Espíritu Santo y de una unción tan tremenda que la gente se paraba, se inmovilizaba, se paralizaba de la unción del Espíritu. Y ese hombre Dios lo empezó a usar y lo engrandeció de tal manera que las naciones querían que él llegara a predicar a sus países. Y se le da la oportunidad de ir a Sudamérica. Y en aquel entonces evangelistas como Carlos Anaconda, un argentino, y otros que se me olvidan los nombres, eran jóvenes. Y los pastores que estaban liderando en Sudamérica le hicieron una recepción en el aeropuerto. Y el hombre era tan humilde en su forma de ser y de expresarse. Y cuando llega, pasa algo tremendo. El Espíritu Santo lo toma al bajar del avión, lo toma en ese momento. Y les empieza a profetizar a todos los pastores que eran los líderes de las iglesias en Sudamérica, allá por los 80. Y él les hizo una pregunta. Y la pregunta que les hizo fue esta: siervos de Dios, ¿ustedes conocen los planes de Dios para su país? Y todos tuvieron que agachar la cabeza porque eran muy famosos, muy usados por Dios, pero no conocían los planes de Dios para su nación. Entonces les dijo él, en lugar de predicarle a las multitudes,
no vamos a ir a predicarle a ustedes hasta que Dios les revele su pacto. Este texto que estoy citando les dio. Entonces, hermanos, muchas veces la iglesia hace todo lo opuesto a lo que Dios quiere que se haga. ¿Por qué? Por no conservar el temor de Dios. Cuando no tenemos ese temor, que es el respeto, temor es respeto, entonces no nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro lugar de residencia. Aquí el pueblo estaba huyendo y en buen salvadoreño, sálvese el que pueda. Así, ellos iban huyendo porque tenían sentencia de muerte. Pero mire qué tremendo, que en esa huida Dios empieza a revelar esta palabra para que les trajera consuelo. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de ellos, al irse lejos de Israel, de Jerusalén, ellos iban a empezar a hacer lo que ellos creían conveniente y no lo que Dios quería que hicieran. Porque en la tribulación y en la angustia, todo el mundo dice, yo salí corriendo. Y muchas veces dicen los que conocen de accidentes o de casos de emergencia, en los terremotos no es bueno correr. Hay que conservar la calma, pero la gente lo que menos hace es eso. Y en la corrida se tropezó, se golpeó, le fue peor. ¿Sí? Porque no sabemos qué hacer en una emergencia. ¿Y por qué no sabemos qué hacer? Porque no tenemos temor a Dios y entonces Dios no nos ha revelado su voluntad a nuestra vida. Mire qué tremendo. Y así como aquellos hombres que eran ministros del evangelio, pero no conocían la voluntad de Dios para sus naciones. Yo le dije hace bastante, hermano, yo no soy profeta, ni me lo creo, ni quiero tampoco. Pero el Señor ha dicho que esta nación, el pulgarcito de América, El Salvador, será faro a las naciones. ¿Sí? O sea, de aquí va a salir luz a las naciones para mostrarle a las naciones cómo llegar a puerto seguro. ¿Pero por qué? Porque va a haber un pueblo que va a tener temor a Dios y entonces Dios le va a revelar su voluntad. Pero si nosotros no somos de ese pueblo, lo único que va a pasar es que vamos a renegar. ¿Y por qué están haciendo esto? Y eso es de hombre. Y ya empezamos a renegar porque estamos lejos de la voluntad de Dios. Pero aquel que está cerca de la voluntad de Dios es el que se esfuerza, es el que lucha, es el que no se da por vencido, es el que persevera, es el que alcanza las promesas de Dios en su palabra. ¿Conoce gente así? Ahora vemos la revelación de Dios. ¿Cuál Dios? Ya lo enseñó Jesús, el Padre. ¿Para qué? Para que nos muestre su voluntad. Y entonces cuando ya nos muestra su voluntad, ¿qué hago, hermano? ¿Me quedo haciendo nada? ¿Me quedo callado? ¿Sigo calentando la banca? ¿Qué hago, hermano? Esa es la pregunta. Vea otra vez Apocalipsis, siempre en el capítulo 1. Pero ahora vamos a ver otro versículo, el versículo 3. Oiga. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Guardar la palabra. Y cuando guardamos la palabra pasa un milagro, nos santificamos. ¿Sí? Es que la santidad no se refleja en una camisa manga larga, corbata o porque ande bien bonito. No, hermano. Eso hasta vanidad puede ser. La santidad se refleja en cuando yo guardo la palabra en mi corazón, temo a Dios y se ve manifiesto en mis acciones. Ese es el respeto, ese es el temor de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón. Porque ¿de qué le sirve a Dios que nosotros conozcamos muy bien la palabra, pero no la ponemos en práctica? Acá está la bendición. Bienaventurado el que guarda la palabra. ¿Sí? Y ese es el propósito de esta predicación. El alfa y la omega. Mira, hermano, es bien interesante. Yo no es que sepa griego, hermano, pero soy curioso.
Y entonces buscando por ahí, encontramos un abecedario o alfabeto griego. Y de ahí salen estas palabras. Alfa es la letra inicial, que es un montón de ganchitos todos raros. Es la primera letra del alfabeto griego, el equivalente a la A de nuestro abecedario latino. Y omega es lo opuesto, es la última letra de ese alfabeto griego, el equivalente a la Z de nuestro abecedario. Y entonces viene la primera pregunta: ¿por qué el Señor toma de ejemplo eso? ¿Por qué el Señor no dijo yo soy el Dios omnipotente, el Dios viviente, el yo soy, como le dijo a Moisés? ¿Por qué en esta ocasión Él hace referencia a un alfabeto, a un silabario impío, pagano, al griego? ¿Por qué? Y esa fue la pregunta en mi mente. En primer lugar, el pueblo de Israel de la época del primer siglo había sido colonizado. Ellos eran colonia, habían sido esclavizados, le pertenecían al imperio romano. Y por lo tanto el imperio había impuesto otra lengua, otro idioma y otras costumbres, respetando las propias de cada lugar. Por eso es que Israel no perdió sus costumbres o tradiciones, pero aprendió nuevas cosas, entre estas cosas el griego. 70 años antes de Cristo se hace la traducción del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo y en arameo. Cuando se traduce el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se traduce en griego. A esa versión se le llama la Septuaginta. Y por eso en el Antiguo Testamento encontramos el Shaddai, el Adonai, todos los nombres del Señor. Pero en el Nuevo Testamento el nombre que encontramos es el Kyrios, el Señor. No es que hemos cambiado de Dios. La versión de un lenguaje a otro cambió eso. Y entonces en el griego Jehová pasa a ser Kyrios, que significa el Señor. Pero eso la gente lo conocía bien. La gente entendía griego y por eso ellos entendían si alguien les decía el alfa, la primera letra del abecedario. Omega, la última letra del abecedario. Pero ¿qué simboliza? En primer lugar, alfa, acuérdese de esto, es la primera letra del abecedario griego, pero también puede ser el principio. ¿Y a dónde tenemos nosotros en la Biblia el principio? Amén. En Génesis. ¿Y de qué nos habla Génesis? Amén, ahí está el principio. Entonces Dios les está diciendo que Él es el mismo de siempre, el desde el principio, el de la creación. Él es. Así se les presenta. ¿Entiende? La gente estaba afligida, mucha gente estaba muriendo, decapitada. Eran la comida de los leones. Eran latigados hasta morir. Eran crucificados al igual que Jesús. Una de las crucifixiones o de los castigos, más crueles del imperio romano, la crucifixión. Porque el cuerpo podía pasar ahí horas o hasta días agonizando. Pues así estaban los cristianos de aquella época. Y usted y yo, si hubiéramos vivido esa época, ¿qué hubiéramos hecho, hermano? Nos caemos, dice el hermano. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque el Señor, cuando ve todo ese cuadro trágico, por cierto, su revelación es: yo soy el alfa, el principio. Yo soy el alfa, el principio. Él es el origen de todas las cosas. Y ese origen es Jesús. Ese origen es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que da la vida. Tanto la vida física como la vida espiritual. Ahora, ¿cómo le compruebo eso, hermano? Porque una cosa es que yo lo esté diciendo, pero vamos si la Biblia lo dice. Veamos en Romanos 11:36.
Romanos 11:36, mire lo que dice. Porque de Él, o sea, del Señor, ¿verdad? Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién son las cosas, hermano? Del Señor. Entonces no diga, es que en mi iglesia hacemos así. Mentira, es la iglesia del Señor, es la iglesia de Cristo, que por misericordia Dios pone un hombre al frente. Eso es cierto. Pero es la iglesia de Dios, lavada con la sangre del Cordero. A esa iglesia le está hablando el Señor ahorita. Y le dice, yo soy el alfa, el principio, el que da la vida. A mí me pertenece todo. En otras palabras, no se me han escapado de las manos. Yo doy la vida, pero también yo la quito. Eso les está diciendo. ¿Sí? Y tal vez nosotros cuando estamos enfermos, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos sane y no llega la sanidad. ¿Y qué le dijo a Pablo? Bástate mi gracia, le dijo. En salvadoreño, aguantate. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es así, hermano. Pero no le dijo solo soy el alfa. Le dijo también la omega. Y la omega dijimos que es la última letra del alfabeto griego. Pero también significa el fin. O sea, Él es el principio, el alfa, y Él es el fin, la omega. En otras palabras, Él conoce el final de nuestros días. Él conoce el final de los tiempos. Él lo conoce absolutamente todo. Ahora se da cuenta por qué es importante, hermano, hermana, por qué es importante que nosotros tengamos comunión con Dios. Porque Él nos va a ir revelando sus planes a nuestra vida, para que no hagamos locuras, para que no salgamos corriendo, nos tropecemos y nos caigamos cuando el Señor le dijo, estate quieto. A mí me gusta esa figura en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo a veces creo que la iglesia le pasa a las de Israel y no aprendemos. El Señor está en el campamento, ¿verdad? Ahí todas las tribus, ¿verdad? Porque hasta para salir a marchar era en orden, hermano, no eran haciendo buruca. No, era en orden, decía, vaya, los sacerdotes van a ir acá y detrás va a ir la tienda o la tril y todo lo demás, el tabernáculo, y atrás va a ir tal tribu y a la derecha van a ir estas tribus, a la izquierda esta otra. Los ordenaba el Señor. Es que el Señor nunca ha hecho relajo, hermano. Nosotros hacemos el relajo. Pero me gusta esta expresión. Sobre todo los hombres de Dios hacían esto, mire. Oyó, los hombres de Dios hacían esto. Señor, oraban. ¿Y los ataco o no los ataco? Y le contestaba el Señor, atacalos, porque yo los he entregado en tu mano. Solo a traer iban, hermano. Y le decía, Señor, ¿marchamos o no marchamos? No, hoy se van a quedar quietos. Yo lo voy a hacer. Y les mandaba locura y entre ellos se mataban. ¿Sí? O le decía, vaya, hoy sí van a marchar, pero van a tocar las trompetas y van a cantar. Y yo voy a encargarme de las murallas. Y pasaba. Y eso es una imagen, hermanos, que nosotros deberíamos de aplicar a nuestra vida. Que Él es el principio, que Él es el fin, que hay que estar atentos a lo que Él dice que hay que hacer, hermano. Este pueblo estaba sufriendo, hermanos. Estaba sufriendo. Aquí no la estaban pasando bien. Aquí estaba muriendo mucha gente. ¿Sabe por qué? Por ser cristianos. Y hoy en día hay naciones donde el hermano Oscar, el hermano Kevin y yo ya nos hubieran matado por ser predicadores, hermano. Aquí para la gloria de Dios nos paramos en cualquier esquina y predicamos. Pero en otros países no se puede. Aleluya. Mire, pues esta gente la estaban matando. Y Dios les dice, momento, yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio, yo soy el fin. En mí está la vida, pero también en mí está quitarla. Pero eso cuesta, hermano. Eso cuesta.
Confiar en el extremo así de decirle, Señor, si me quieres quitar la vida, pues aquí está ya, es tuya. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuánto valemos entonces ahora? Amén. La sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Quién nos compró con su sangre? Entonces, ¿a quién le pertenecemos? Y entonces, ¿por qué hacemos la voluntad de nosotros y no la de Él? ¿Mm? ¿Sí? Mire, usted compra un animalito, usted si quiere lo cría, si quiere se lo come, lo regala, lo que sea, y no es suyo, pues. Y entonces nosotros somos del Señor. Pues en este momento el Señor, amén, habían dicho esta iglesia, pero estaban pasando por el horno, pero estaban pasando por el fuego. Pero ahí estaba el Señor. Ahora la iglesia del siglo XXI le llegó el COVID porque el Señor lo permitió. Pero el Señor no se le ha ido de las manos el mundo. No. Lo que el Señor está poniendo a prueba es nuestra confianza. Si de verdad confiamos en Él, si verdaderamente le creemos a Él o creemos lo que dice el mundo. Sí, hermano. Mire, estaba viendo las noticias anoche, creo, que ya encontraron una vacuna en Rusia. A eso yo le llamo misericordia, hermano. Misericordia. Y no es que los rusos sean los más inteligentes del mundo. No, hermano. Es que Dios les reveló la cura, vaya. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que en Rusia, hace 20 años, eran ateos. No se podía predicar. El pastor de Elín fue allá, a Rusia. Y no fue porque él quiso, sino porque alguien, pues Dios tuvo que ser, ¿no? Lo contactó por internet. Él puede hablar inglés, entonces se comunicaron en inglés, que habían oído de la iglesia aquí local, ¿verdad? Y que querían que fuera a predicar allá a Rusia. Solo el viaje era más de 18 horas en avión, más 12 horas en tren para llegar hasta donde iban. Yo creo que no hubiera ido, hermano. ¿Sí? Eso les tocó, llegar hasta allá. Y cuando llegaron, pues él pidió que si podía predicar en una cárcel. Y le dijeron que sí. Y lo llevaron hacia donde llegan las visitas. Y le pusieron a un preso enfrente. Vaya, predíquele. Entonces el hermano se sorprendió porque él esperaba que lo llevaran al patio y que salieran todos los presos. No, no se puede, hermano. Allá le tienen que predicar solo a uno. Y le traducían del inglés al ruso. Pero lo que le quiero mencionar es esto. Que Dios ya lo había establecido así, hermano. Y ahora en ese país hay iglesias cristianas evangélicas. Para la gloria de Dios. Volviendo al punto. ¿Para qué se acerca el fin, hermanos? Muchos decimos, es que es la venida de Cristo, el rapto, y nos vamos con Él. De acuerdo, eso es bíblico. Pero ¿cuál es el propósito que llegue el fin de los tiempos? El Señor lo dijo claramente. Y le verán venir, ¿cómo? Con poder y gloria. Para ese es el propósito. Sí, es que cuando Él vino, en salvadoreño esta palabra, se empacharon, o sea, se aprovecharon de Él. ¿Sí? Le dieron duro, lo clavaron y todo. Lo agarraron así, hermano. Pero ¿por qué Él se dejó? Porque así tenía que ser para que usted y yo hoy estuviéramos con esperanza de ir a la patria celestial. Pero cuando regrese ya no va a regresar así, hermano. No. Ya va a regresar con su armadura, con su gloria, con la nube y sus ángeles, y que ahí nadie se le va a poner enfrente, hermano. Y el que lo intente, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque Él viene con poder y con gloria. Él ya no viene a que lo vuelvan a clavar, porque así piensa la gente ignorante. Ay, es que si Él regresa lo vuelven a clavar. ¿Cómo que viene como cordero? Ya no viene como cordero. Hoy viene como león, el león de la tribu de Judá que venció. Así viene, hermano. Ahora la pregunta de la noche para nosotros es, ¿y yo de qué lado voy a estar, hermano? ¿De los que vienen con Él con poder y gloria? ¿O de los que vienen a ser juzgados por Él? ¿Sí? Dos lados hay, dice la alabanza que cantaba el hermano, ¿verdad?
Pues eso es cierto. Y el fin se acerca. Y entonces la pregunta es esa: ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Porque claramente dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, fuera de él no hay nada. O estamos con él o automáticamente estamos en contra de él, hermano. Yo quiero estar a favor de él, hermano. Por eso es que predicamos la palabra de Dios, para que la gente se arrepiente y no esté en contra. Porque si no, cuando llegue el juicio, eso va a ser tremendo. Si los afligió la pandemia, imagínense la gran tribulación y ver la presencia de Dios. Si hasta las montañas van a huir. Ahora el siguiente elemento que veíamos en Apocalipsis, en el versículo 8, dice lo siguiente. Ya vimos el alfa y la omega, ¿sí? El alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora vamos a ver el otro aspecto. Dice así. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Mire, esto es bien bonito, hermano. El que es nos habla de la permanencia, que siempre va a estar ahí en los conflictos, en la lucha, en la adversidad, en el problema, en el dolor, en el quebranto, en el llanto, en la enfermedad. Él está ahí, el que es presente. Está ahí, hermano. Pero esa confianza la vamos a obtener solamente cuando tengamos una relación personal con Jesucristo. De lo contrario, vamos a sentir que Él nos ha abandonado. Que es mentira, Dios no existe, dicen muchos. No se enojen cuando digan eso. Entiéndalo. Es que no tiene una relación personal con Dios. ¿Cómo van a creer en aquel de que no se les ha predicado? Dice Pablo. Entonces hay que predicarles para que crean. Y cuando ellos ya crean, entonces van a adorar a nuestro Dios y van a saber que Él está ahí, que siempre estuvo ahí, que eran ellos los que estaban lejos de Dios por su estilo de vida, por su conducta. El que es permanencia. Hermano, siendo honesto, ¿cuántas veces ha sentido usted o he sentido yo que el Señor se aparta de nosotros? Y sentimos que estamos solos. Quizás ni la chuchita nos ladra. Ya hasta el perrito se nos fue. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. Pero le quiero enseñar algo esta noche. Si el Señor ha prometido algo, lo sintamos o no lo sintamos, esa promesa es fiel. Esa promesa es fiel, hermano. O sea, Él no cambia sus promesas porque yo siento o no siento algo. No, eso es ser almático, hermano. Y al cristiano se le llama ser espiritual, no por lo que siente. Pero muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos. Esta iglesia se sentía afligida y probablemente se sentía sola. Pero el Señor le está diciendo: el que es, yo estoy con ustedes. Yo permanezco con ustedes. Ya Marcos, el Evangelio de Marcos ya se había escrito para este momento, hermano. Fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. Entonces ahí estaba: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya estaba escrito. Pero en la tormenta, pero en la dificultad, pero en la angustia, probablemente se nos olvida que Él está ahí. Pero así como decía anteriormente, detrás del escenario, ahí está Él. ¿Sí? Hay una alabanza que lo expresa así, ¿verdad? Aunque no pueda verte, sé que estás obrando. ¿Sí? Y cuando Él queda en silencio, dice otra alabanza, está trabajando. Pero eso implica confianza. Eso implica confianza. ¿Y cuando yo tengo confianza? Cuando tengo comunión con Él. ¿Y cuando tengo comunión con Él? Cuando guardo su palabra. Todo tiene una relación.
y no puedo hacer nada por mí mismo. Lo debo hacer en Él. No es en mis fuerzas, es en Jesús. ¿Sí? Y por eso la iglesia hoy no avanza, porque pelea en sus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. El siguiente aspecto, el que era. Primero les dice el que es, permanencia, presente en las pruebas. Ahora le dice el que era, eternidad. El que era desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. El que no tiene origen ni fin. El que es antes del tiempo, el que es eterno. Porque hay muchos ahí que cuestionan, ¿y quién creó a Dios? Mire qué pregunta. Y se oye bonito, pero es una pregunta necia. Es una pregunta necia. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin. Y si usted lee Apocalipsis, espero que algún día se anime a leerlo, ahí dice que habrá un momento en los tiempos postreros en que el tiempo ya no va a existir. Se va a paralizar. Dios vive en un presente eterno, digamos. O sea, para Él no hay hoy, ni mañana, ni pasado. No, para Él todo es lo mismo. Eso lo dicen los salmos, que tenemos un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que todo lo puede, que todo lo conoce y que todo lo hace. Ese es nuestro Dios, hermano. Hermana, ese es nuestro Dios. El que era, el eterno, ¿sí? Siempre ha existido. Esta gente empezó a tener palabras de consuelo. O sea que Él está con nosotros aunque no lo veamos. O sea que Él ha existido desde la eternidad. O sea, sabiduría. Entre alguien más años tiene, es más sabio. En algunos casos no, ¿verdad? Pero en la gran mayoría eso se espera, que seamos sabios. ¿Sí? Y el último aspecto, le dije, el que ha de venir. Trascendencia, que pasa los tiempos, que conoce el futuro, que conoce nuestro final desde el principio. Hermano, estar en el Evangelio no es casualidad. Es que en el plan de Él, usted y yo habíamos sido tomados en cuenta desde la eternidad. Mire qué bonito. Y Él ya preparó de antemano las obras que nosotros vamos a hacer. Pero ¿cómo vamos a saber qué hacer? Cuando vayamos a Él, cuando tengamos comunión con Él, cuando tengamos intimidad. Entonces sabremos qué hacer. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos. Y es que para los creyentes del pasado, ellos confiaron en Él, pero tenían que ser creyentes genuinos, originales. Un creyente genuino confía en Él. ¿Oyó eso? Un creyente genuino confía en Él. ¿Quiénes fueron creyentes en el pasado? Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, todos los profetas, David. Creyentes genuinos. Confiaron en Él, nunca fueron avergonzados. Los creyentes del pasado, que eran creyentes genuinos, confiaron en Él y salieron en victoria. Ahora, ¿cómo son los creyentes del presente? ¿Será que hay creyentes auténticos, verdaderos? ¿Habrá alguno que sea creyente auténtico, creyente verdadero? Porque solo un creyente auténtico, solo un creyente verdadero puede confiar en Dios en el presente. No, el que es fingido, ese no confía, ese se aflige y sale corriendo buscando ayuda en cualquiera, menos en Dios. El creyente auténtico, ese va a confiar en Dios en pleno siglo XXI. ¿Y usted, hermano, de cuál es ese? Dios mío, aleluya. Y el último, para el futuro. ¿Qué tipo de creyentes van a confiar en el Señor en el futuro? Los que sean íntegros. Integridad. Mire, hermano,
es una tristeza. Y no lo digo porque uno se sienta triste, sino porque entristece al Señor, contrista al Espíritu. Cuando los creyentes avergonzamos al Señor con nuestro mal testimonio. ¿Sí? Porque el Señor espera de nosotros lo mejor, hermanos. O sea, del mundo Él no espera nada. Lo dice la primera carta de Juan, la primera epístola. El mundo pasa y sus deseos. Ahí está. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ese no necesita que le hagan un monumento. Ese no necesita que le escriban un libro. Allá en los cielos están grabando el nombre en el libro de la vida, hermano. Pero el que es íntegro, el que es verdadero, el que es auténtico, el que es genuino, ese creyente, de esos creyentes quiere Dios. Y cuando este libro es escrito, estos creyentes a quienes le fue escrito cumplían estas condiciones. Entonces su corazón empezó a palpitar otra vez. Entonces su vida empezó a tener seguridad. Entonces empezaron a confiar, bueno, estamos pasando el fuego, pero el Señor nos dice que está con nosotros. Sigamos adelante. Y murieron muchos, hermanos. Y murieron muchos. Por eso están las catacumbas en Italia y en algunos países europeos. El Coliseo Romano existe, hermano. Ahí puede buscarlo. Ahí le regalaban como que era carne los cristianos a los leones. Y era la diversión de la época, hermano. Hitler mató 1 millón de judíos en nuestros tiempos, 1950. Pero no negaban al Señor, hermanos. No negaban al Señor. No importaba que les ofrecieran los fusiles, las balas, la guillotina, les cortaran la cabeza. No, hermano. No negaban al Señor. Y entonces, ¿qué tenían ellos que no tenemos nosotros? En primer lugar, ellos eran cristianos verdaderos. Nosotros quizás todavía nos falta. Segundo, ellos habían desarrollado una relación con Dios que los había llevado a tener una confianza plena, hermanos. ¿Sí? Y aunque para el mundo parecían como un desperdicio, el Padre los estaba esperando. Y le quiero contar esta visión de un hermano evangelista, un norteamericano. Dice que él estaba orando y en su mente él llegó a pensar, dijo, Señor, dijo, ¿cómo yo me comparo con un Elías, con un Moisés, con los apóstoles? Yo creo que nosotros no llegamos ni a los talones le llegamos, decía él en su oración. Y entonces el Señor le regaló una visión mientras estaba orando por lo que él le estaba diciendo. Y en esta visión él observa, se ve en el cielo él, la calle de oro y la ciudad de Jerusalén. Y ve que viene una gran multitud de gente. Y se para un hombre blanco, resplandeciente, dice que era alto como una montaña y resplandeciente como la luz del sol, pero era un ángel. Y le dice, ¿ves los que vienen ahí? Le dice, son los hombres del ayer, los patriarcas, dijo, y los profetas. ¿Crees que puedes ir en ese grupo? Y se le queda bien. No, le dice. Dice que entraron los patriarcas y era un toque de trompetas que se oía como la bienvenida. Luego vio otro grupo de gente que venía ahí y reconoció por los libros a un apóstol. Estos son los apóstoles, ¿verdad? Porque iban platicando entre ellos, iban en grupito. Sí, le dijo. ¿Crees que puedes entrar con ellos? No, le dijo. Dice que él lloraba porque no podía entrar con ellos. Si ellos son los apóstoles del Señor. Y dice que cuando entraron la bulla, la alegría, la trompeta, la fiesta allá adentro en la casa eterna. Y después entró otro grupo. Y eran todos los mártires de los que habla Apocalipsis. Los que habían ofrendado su vida por el Señor. Igual venían gozosos, con cicatrices, con heridas, pero iban para la patria.
Y le vuelve a preguntar el ángel, ¿y crees que puedes entrar con ellos? Ya no me pregunte porque yo no soy digno de entrar con ninguno de ellos. Espérate, le dijo. Falta un grupo. Y cuando él vuelve a ver hacia atrás, venía una multitud muchísimo más grande que las que habían pasado. Y él le preguntó, ¿y toda esta gente? Le dijo, son los que han lavado sus almas en la sangre del Cordero. Con estos puedo entrar, dijo él. Sí, le dijo, con estos vas a entrar, le dijo. Hermanos, si de mérito se tratara, nadie califica. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que nos hace dignos ante el Padre. Entonces hay que esforzarse por agradar al Señor, por vivir para Él, porque esta gente, después de esta palabra, se animó. Y ahí está en los libros de la historia, como muchos murieron, familias enteras, hermano, donde hubo un momento en que la iglesia, para no ser escuchada, que no los descubrieran, en los bosques sobre todo, no cantaban, sin voz, solo se miraban y levantaban las manos y adoraban al Señor, hermano. Por ahí tenían comunión, porque si hacían bulla los podían descubrir y los mataban. Hubo familias en las que los niños veían cómo sus padres eran descuartizados y le preguntaban a los niños, ¿querés que te pase lo que te pase a tu papá? Sí, porque no puedo negar a Jesús, es mi Salvador, decían. Y morían los niños. ¿Qué generación esta, hermanos? Una generación que de verdad conocía al Señor y que de verdad confiaba en Él. Dios quiere que seamos igual que ellos, que aprendamos a confiar en Él, no solo en la bonanza, sino también en la tormenta. Pero esa confianza va a crecer cuando nuestra relación con el Señor sea íntima, sea estrecha. Por eso necesitamos volver al Señor. No importa que estemos en la iglesia o que tengamos un privilegio, no, necesitamos venir a los pies de Cristo. Con Él es nuestro trato. Y solo así, hermano, vamos a saber qué es lo que hay que hacer. Vamos a saber qué es lo que nos deparará el mañana. Y vamos a estar confiando no en las promesas de un hombre, hermano. Porque a nuestra nación se le ha dicho que le van a regalar medicamento y que cuando la vacuna salga le van a dar no sé cuántas dosis. Pero no vamos a confiar en eso. Vamos a confiar en aquel que sigue diciendo, yo soy Jehová, tu sanador. Y termina el texto diciendo, el Todopoderoso. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué bonito. Porque el hombre es limitado, ¿sí? El hombre intenta hacer lo que puede. Y muchas veces ni lo hace bien. O sea, ni lo que puede hacer hace bien, pues. Imagínense. O sea, lo poquito que el hombre hace muchas veces no lo hace bien. Pero el Señor aquí dice, el Todopoderoso. ¿Cómo se oye eso, hermano? ¿A que se oye bonito, verdad? Entonces imagínense que le diga, no, hermana, es que con usted está el Todopoderoso. No se alegra, ¿verdad? No se alegra. Mire, hermano, ¿qué significa el Todopoderoso? Lo controla todo, hermano. Lo controla todo. Así dice un corito, ¿verdad? Dios tiene al mundo en sus manos, te tiene a ti y me tiene a mí en sus manos, nos tiene a todos en sus manos. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté en la mano de mi Padre, se le zafó como al niño que le cayó recién nacido y le cayó de la cama. Qué madre más descuidada, ¿no? Hoy no ha venido, quizás, hermano. No, al Señor no se le cae nadie, hermano. No, nadie. Si el que está en sus manos, nadie se lo arrebata, hermano. Le guste o no le guste el enemigo que está derrotado en el nombre de Jesús. El que esté en las manos del Señor, nadie lo arrebata, hermano. ¿Y a dónde está usted, hermano? ¿En las manos del Señor? Entonces nadie lo va a arrebatar. Esa es la confianza que debemos de tener. No, hermano, yo estoy en las manos del Señor. A mí me gusta una oración que hace 2 domingos hizo un hermano. Él pidió permiso, dijo, voy a orar de esa manera, pero le pido permiso al hermano pastor que oraba así, dijo él. Y empezó a orar por los enfermos. Y dijo, Señor, sánalos. Y los que no vas a sanar, que se vayan contigo, le dijo. Así oró, hermano. Así oró.
Así oró, hermano. Pero mire, hermano, eso es confianza. Sí, porque mire, hermano, yo puedo estar muriéndome de X enfermedad y oran por mí. Quizás me muero del impacto en ese instante por lo que están diciendo. Pero no tendría que ser eso, hermano. Y no estamos en las manos del Señor, pues. Y no le pertenecemos a Él, pues. Y entonces si nos morimos, ¿con quién nos vamos? Pero no creemos eso, hermano. No creemos. Porque cuando estamos en la enfermedad, Señor, yo no me quiero morir, decimos. Porque sentimos que si nos morimos, no nos vamos con Él. La pregunta de la noche es esa, hermano. Y si nos morimos hoy, ¿con quién nos vamos? Yo me voy con el Señor, hermano. Sí, yo me voy con el Señor. Porque Él pagó por mí. Le pertenezco a Él. Y aunque vivamos en un lugar humilde, valemos la sangre del Cordero. Vaya. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiere, hermana? Ahora, terminamos. ¿A qué conclusión llegamos, hermano? Que no hay mejor manos que las manos del Señor para estar seguros. Y entonces ahí estamos nosotros. ¿Sí? Primer detalle. Estamos en las manos de Dios. Segundo, si queremos tener todos los beneficios de tener este Dios todopoderoso, necesitamos tener comunión con Él. Y tener comunión con Él no es venir a la iglesia. Que eso ayuda a la comunión, sí. Pero usted tiene una relación personal. ¿Sí? Personal. O sea, Dios es su Dios, hermano, no en colectivo, personal. Esa es la relación que usted y yo debemos de tener. Solo así vamos a gozar de todos los beneficios y de todas las promesas del Señor. Si no, ahí vamos a andar a cada rato, hermano Oscar, ora por mí. ¿Y usted por qué no ora? ¿Por qué no ora? O sea, no tiene a Cristo entonces. No tiene la confianza de hablar con Él. No confía en que Él le puede responder. ¿Sí o no? Entonces oremos. Y eso va a hacer que nuestra relación crezca. ¿Sí? Platicando con Él. Ahora, arrepiéntase. Porque quizá usted se siente confiado o confiada de que yo tengo comunión con el Señor, pero maltrata a su familia. Pero es pedrada con el vecino. Y Dios no le ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a hacer sal y a hacer luz. ¿Sí? Entonces ahí tiene que arrepentirse. ¿Y de qué? Le voy a hacer esta pregunta. Hermano, nosotros decimos que somos salvos por la gracia del Señor. ¿De qué nos ha salvado el Señor? Del pecado. Ahí está la respuesta. Si el Señor no nos ha salvado de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Tiene que arrepentirse. Porque si usted no se arrepiente, no goza los beneficios del Padre. De eso nos salva el Señor. A la gente le gusta que le dice, te va a salvar del infierno. Momento. Ese es el lugar de condenación. Nos condenamos por nuestros pecados. Entonces el Señor nos salva de nuestros pecados a través de su sacrificio. ¿Sí? Por eso es necesario escudriñar nuestro corazón cada día. Líbrame de los pecados que me son ocultos, decía David, si no estoy mal. Es lo primero. Limpiarnos delante de la presencia de Dios. O hermanos, no hacemos limpieza en la casa. Bueno, es porque no hay agua, quizás, ¿verdad? Pero se supone que a diario hay que hacer limpieza en la casa. Y en el templo de nuestro corazón, ¿cada cuánto hacemos limpieza? Por eso cuando el hermano llama a reconcilio, pasa un montón de hermanos a reconciliar. Porque no escudriñamos el corazón nuestro. ¿Y por qué no lo escudriñamos? Porque no tenemos comunión con Dios. Porque solo vamos esperanzados al culto. No, es que aquí usted debería de venir
sí esperanzado, pero de recibir un milagro, de recibir un favor, de recibir la respuesta. Con esa esperanza venga. Porque en lo íntimo es que usted y yo nos ponemos a cuentas con Cristo. Por eso es que la Santa Cena me gusta. Porque ahí se puede ver quién no tiene comunión con Dios. Sí, por ahí dice. Examínese cada uno a sí mismo y pruébese, dice. Pero eso hay que ser sincero, hermano. Hay que ser sincero. Y para todo esto, ¿qué necesitamos? Tener voluntad de hacerlo, hermano. O sea, tener deseo de hacerlo. Tener el anhelo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? No solo estar emocionado por lo que escuchamos, sino, Señor, desde ahora en adelante, pues yo voy a luchar por agradarte, por vivir para ti, por ya no hacer lo que yo quiero, sino lo que tú me digas que tengo que hacer. Y voy a escudriñar tu palabra para que ahí me instruyas. Y ahí me estoy santificando. Y voy a orar porque ahí puedo tener comunión contigo, puedo poner mis cargas, tú me limpias con tu sangre y voy a ir al culto, porque ahí tengo comunión con los hermanos, porque ahí tengo la bendición que ahí tú vas a enviar vida eterna. Esa promesa. Esta iglesia no se detuvo. Esta iglesia tuvo que pagar con su vida, porque murieron muchos. Pero los que sobrevivieron, ¿sabe qué hicieron? Predicaron por todas partes donde iban. Si ellos no lo hubieran hecho, este evangelio ahí hubiera terminado. Pero lo hicieron, hermanos. Para la época, y con eso voy a terminar, para la época de Martín Lutero, el reformador, era prohibido tener Biblia en las casas, imagínese. Y usted que tiene ahí por ahí estar escondida debajo de la cama, léala. En la época de Martín Lutero era prohibido, era contra la ley tener Biblia. Solo lo tenían los clérigos, o sea, los sacerdotes. Por eso es que Lutero se les reveló a ellos. Y entonces Dios lo inspiró y tradujo la Biblia del latín al alemán, el idioma de él. Pero habían muchos hombres de Dios, temerosos de Dios, que no se resistían a eso. Decían, no, es que de alguna manera hay que compartir la palabra de Dios con otras personas en otros lugares. Y hubo un hombre que era convertido, que su negocio era transportar vino en carretas. Los vinos se transportaban en barriles de madera. Y él tenía la bendición, por ser comerciante, de ir a varias ciudades. Y entonces él pedía a los cristianos que eran más eruditos que le escribieran pasajes de la Biblia en pedacitos de cuero o cosas así. Y él los envolvía con mucho cuidado a manera de que no se le mojaran dentro de los barriles, y ahí los escondía. Y cuando llegaba a una ciudad, pues vendía su vino, pero sacaba ese rollo y buscaba un hogar cristiano y les dejaba ahí. A veces solo era un texto de Hebreos, Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solo textos así, hermano, así en pedacitos de piel. Y se los dejaba a los cristianos porque era lo único que tenían para leer, hermanos. Y de ese texto, así de ese pedacito de texto, predicaban a la comunidad. Mire qué bonito. Y este hombre lo siguió haciendo. Pero las autoridades empezaron a sospechar que cómo era posible que ellos tenían todas las Biblias escondidas, resguardadas, que no permitían que nadie las sacara, y cómo era posible que la gente hablaba de Biblia. Y entonces empezaron a rastrear y llegaron a la conclusión que este hombre que transportaba vino andaba distribuyendo textos bíblicos. Y así fue, hermano. Lo descubrieron. Y no crea que le aplaudieron. ¿Sabe qué hicieron? Cuando descubrieron que él era uno de los que promovía los textos bíblicos en las aldeas, delante de la aldea que estaba, una aldea de alemanes, se me olvida el nombre, le rajaron todo el estómago, hermano. Y así murió desangrado. Pero mientras él moría decía, no podemos, lo de la epístola de Juan, no podemos callar
lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado. Ese texto le citó y murió. Mire qué tremendo, hermano. Y nosotros teniendo Biblia y ni la leemos. Quiera Dios, hermanos, que volvamos nuestro corazón al Señor. Que amemos la palabra no porque el hermano nos regañó que la leyéramos, sino porque allí le encontramos vida, le encontramos sabor, le encontramos deleite, le encontramos paz. Y que esta palabra guíe nuestros pasos para no cometer los errores que quizás hasta hoy hemos cometido. Y viviendo así, cuando el fin venga o venga lo que venga, nosotros vamos a estar confiados en que Él tiene nuestra vida en sus manos. Así que el que tiene oídos para oír, hermano, que oiga. Démosle gracias al Señor, hermanos. Bueno, sí, Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra. Padre celestial, ¿cuántos siglos han pasado desde que viniste a esta tierra? Pero tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Los tiempos son modernos. La tecnología abruma a mucha gente, pero tu pueblo sigue esperando tu venida.